Lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Paso 1. Lectura. ¿Qué dice el texto? Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Lectio divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Después de los 2 primeros domingos de la Cuaresma, donde las escenas de las tentaciones de Jesús y la de la transfiguración sirvieron de pórtico y nos dieron luces para nuestro camino, entramos en una nueva etapa del itinerario bíblico, la revelación del sentido profundo del misterio pascual. Para esto nos ayuda el evangelista San Juan, con el relato de la purificación del templo de Jerusalén por parte de Jesús. El evangelista Juan nos lleva a la contemplación del misterio pascual, sus causas y sus consecuencias, en el cuerpo de Jesús transformado finalmente en el definitivo santuario de la nueva alianza y de la comunión de amor y adoración de Dios. Aquel templo era una sombra, llegó la luz y ahuyentó la sombra. San Agustín. ¿Y tú te sientes hijo del Padre Eterno? Si Dios es tu Padre, ¿ves a tus prójimos como hermanos? Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Es curioso, el pueblo de Dios sabe perdonar a sus sacerdotes cuando tienen una debilidad. Resbalan sobre un pecador. Saben perdonar. Pero hay 2 cosas que el pueblo de Dios no puede perdonar: un sacerdote apegado al dinero y un sacerdote que maltrata a la gente. No consigue perdonar. Y el escándalo cuando el templo, la casa de Dios, se convierte en una casa de negocios. Jesús no estaba enfadado. Es la ira de Dios. Es el celo por la casa de Dios, porque no se pueden servir a 2 amos. O rinden culto al Dios viviente o rinden culto al dinero. ¿Por qué Jesús se la toma contra el dinero? ¿Por qué la redención es gratuita? La gratuidad total del amor de Dios. Cuando en las iglesias se hacen negocios, se ve que no es tan gratuita la salvación. Y por esto Jesús toma la fusta en la mano para hacer todo este rito de purificación en el templo. La Cuaresma busca sensibilizarnos respecto de aquello que es esencial, de lo que es absolutamente vital y existencial para nosotros, respeto a nuestra fe y así a nuestra vida. ¿Cómo me relaciono con el Señor? ¿Qué actitud tengo con y ante Él? ¿Me relaciono buscando conocerlo y amarlo cada vez más o lo busco solo cuando lo necesito? ¿Recurro a la oración cuando preciso algo o porque quiero experimentar y sentir al Señor como mi Dios y mi todo? Si hoy Jesús viniera nuevamente y entrara en nuestra iglesia o comunidades, ¿qué actitud tendría?
¿Expulsaría a alguien o a algunos? ¿A quiénes sacaría corriendo? ¿Por qué? En la iglesia, en mi comunidad, existen algunos aspectos que darían la impresión o la apariencia de ser un mercado o un negocio. Jesús dice, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? Señor, sé que tú me conoces perfectamente y que sabes lo que tengo en mi corazón, como lo demostraste con los fariseos. Ayúdame a ser celoso por tus cosas, a destruir mi templo como tú, a darme muerte a mí mismo en mis gustos personales, para levantar un nuevo templo contigo en la resurrección. Padre Santo, que sepa siempre defender con el arma de la caridad a quienes te ofenden con su indiferencia. Que así sea. 4. Contemplación. ¿Cómo interiorizo yo el mensaje de Dios en mi vida? Jesús purifica el templo. Hoy, teniendo la pasión a la vista, contemplamos a Jesús expulsando enérgicamente a los mercaderes que ocupaban el atrio de los gentiles, del templo. Jesucristo atacaba la normativa en vigor dispuesta por la aristocracia del templo, pero no violaba la ley y los profetas. Contra una praxis profundamente corrupta que se había convertido en derecho, se permitía el comercio en el lugar de oración, reservado para los gentiles. Jesús reivindicaba el verdadero derecho divino de Israel. Cristo removía aquello que era contrario a la adoración común de Dios, despejando el espacio para la adoración de todos. De hecho, no intervino la policía del templo y las autoridades se limitaron a pedirle una señal que le legitimara para ello. Destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré, fue su respuesta. Su señal es la cruz y la resurrección. No hagan de la casa de Dios un mercado. Utilizando y banalizando las cosas sagradas, comercializando las cosas sagradas, manipulando la fe para beneficio propio, recurriendo a Dios solo cuando hay necesidad. No hagan de la casa de Dios un mercado. Pensando que a Dios se le compra con ritos externos, creyendo que Dios necesita de nuestras propias promesas, viviendo una fe de teoría y no de vida, haciendo de la iglesia un club social, no viviendo el Evangelio, no teniendo amor y misericordia. 5º paso. Acción. ¿A qué me comprometo yo con Dios? ¿Velar? ¿Intento hacerlo cada noche? ¿He ofendido a alguien? ¿Son rectas mis intenciones? ¿Estoy dispuesto a cumplir siempre y en toda la voluntad de Dios? ¿He admitido algún tipo de hábito que desagrade al Señor? Algo nuevo. Muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado que ya pasó a la historia. Dicen que estaba bien para los tiempos remotos y que contiene algunas páginas históricas de interés, pero que no sirve para hoy. Que vivimos en el siglo de las luces y hemos adelantado tanto que los hombres pueden andar perfectamente bien sin la Biblia. Lo mismo sería decir que el sol, que ha brillado tanto tiempo, es ya tan viejo que es una cosa atrasada, o que cuando un hombre construye una casa ya no debe ponerle ventanas desde que hemos descubierto la luz eléctrica. Yo les aconsejo a quienes piensan que la Biblia es demasiado vieja y que está fuera de moda, que no pongan ventanas en sus casas, sino que alumbren sus casas con luz eléctrica, ya que lo que buscan es lo novedoso, dice el Señor. Estudien las Escrituras, ellas hablan de mí. El que desconoce la Biblia desconoce a Cristo y renuncia al anunciarlo. Benedicto XVI. Señor Jesús, aumenta mi pobre fe y enséñame a cumplir la voluntad del Padre Eterno.